Bienvenidos todos a la tercera temporada de Mentes Racionales. ¡Eso! ¡Sí se volvió! Volvimos con todo el amor, con toda la energía y sobre todo con muy buen material. Así que bienvenidos a esta tercera temporada. Quiero saludar a mis compañeros. ¿Cómo están? Todo nice. Muy bien, muy bien. Muy feliz de volver. Bien. Chévere volver. Bueno, me alegra. ¿Qué? ¿De qué? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Este no es Camilo, no se ilusionen. ¿Este es el doble de Camilo? Lo logramos sacar del proceso. Casi que no. Los demando y todo. Fue un muchacho que estaba en la calle y no tenía nada que hacer. Digo, ¿quiere grabar? Bueno, bienvenidos entonces a esta tercera temporada. Hoy arrancamos con un episodio muy especial en vista de que nuestra inauguración, ¿cómo se dice? No, nuestro regreso. Nuestro regreso de la tercera temporada cae para 29 de octubre. Yes. Entonces quisimos hacer un episodio dedicado a los asesinos seriales. Así Perdón, además que nos lo habían pedido un montón de veces también hacer un episodio sobre asesinos seriales. No invente. También, sí, claro. Sí, un montón. Sí, es verdad. Sí, la es la gente tarea ya difícil. Entonces, nada, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de asesinos seriales. Estén muy atentos, va a estar muy chévere. ¿Por dónde arrancamos? La descripción. No preparamos esa parte. Bueno, arranquemos con los trastornos de personalidad antisocial. O definimos que es un asesino serial. Bueno, me parece excelente. Me encanta que Sergio vino con la 10 Cuando puesta esta Sergio temporada. estudia esto... Sí, No, genial. Bueno, entonces, un asesino serial es aquel que mata 3 o más personas. De 3 en adelante. De 3 en adelante se cataloga asesino serial. Y Entonces yo mato- el que mata dos. Yo mato 2 y un niño. ¿Cuenta o no? ¿Es No. 2,5? No. Serial. Obviamente sí es asesino, pero para que sea catalogado como serial son más de 3 víctimas. Ok. Estoy hablando de los patrones y los criterios que tiene el FBI. Porque yo trabajé en el FBI. Ay, Y el Yo era la- Gaula. yo era la El prostituta. Gaula. La prostituta Pero infiltrada. listo, o sea, eso se homologa también para Colombia, para todo lado. Más de 3, serial. Sí, serial. Listo. 3 o más Bueno, víctimas, ya ¿sí? tenemos la primera. De manera intencional y generalmente con premeditación. Calculado. Sí. Y usualmente hay un tiempo de enfriamiento entre un crimen y el otro. O sea, puede pasar años incluso entre el primer crimen y el segundo crimen. No es Hablando de algo eso, necesariamente... De la serie Jeffrey Dahmer, que tienes la camiseta. Pasa eso en la serie, ¿no? Él toma como... Vuelve a asesinar después de la primera víctima. 9 como años. 9 años. 9 años. Pero si usted ve el último periodo, fue muy seguido. O sea, fue Fueron un año. más recurrentes los... Pero entre la primera víctima y la Sí, segunda Fue muy largo. pasaron 9 años. Fue bastante largo. Pero sí es interesante como al final como repunta con Se muchos. disparó. Sí. Bastantes. Entonces, básicamente esa es la definición de asesino serial. De Más tres de víctimas, tres. más de 3, Más de 3. Tres en ¿sí? adelante. Premeditado, ¿sí? Y se repite el patrón. Tienen Como una el- característica. sí, el modus una forma operandi, ¿no? de operar. Sí. O sea, como que tienen que hacer un ritual. O cumplir Exacto. ciertas Modus características. operandi. Bueno, y de acuerdo a los asesinos que nos tocó, ¿cuál era ese patrón o ese modus operandi de cada uno? Bueno, yo investigué un poco sobre Garavito. Ajá. El modus operandi de él era básicamente tomarse unos chorros, unas cervezas. Aguardiente. Era Tomarse con unas los cervezas con sus amigos. Grabar un podcast. Y no, básicamente lo que hacía era como tomarse unos guaros, porque era como obviamente colombiano de la zona como el Quindío. Y se tomaba como unos guaros y ya prendo toda la vaina, alistaba como su material, que era una soga, cuchillos y toda la vuelta. Ok. Pero, Y- perdón, te interrumpo. O sea, pero aparte del ritual, sí, digamos, el alcohol lo desinhibía para cometer sus Claro. crímenes, ¿o qué? O sea, siempre había Me alcohol imagino en que él como que- para, Sí, él decía que cuando, o lo que yo pude investigar era como que cuando comenzaba a tomar, como que le daban esas
perras ganas de matar. Uy, quiero matar. Estoy que me mato. Descuartizo un niño. Entonces, exacto. Y después ya como después de eso así medio prenda, entonces el hombre iba a buscar zonas vulnerables donde pudiera convencer o persuadir a los niños y alejarlos, y llevarlos como a una zona más rural, como a zonas verdes más alejadas y ahí hacer su vuelta, Ok. que era básicamente violarlos o abusarlos sexualmente, y mientras los iba abusando sexualmente les iba metiendo puñaladas y finalmente como el cierre de él era meterle una puñalada como en el abdomen así y rasgarlos, güey. Que también a veces los degollaba. Cierto, men. Yo también, respecto a la pregunta que haces, yo tengo a Jack el destripador. Y él también tenía un modo muy... Camilo viendo desde la película del extraño mundo de Jack. Pero no entiendo, ¿a qué hora lo mata? Pero en qué momento se volvió serial. No, y el marica tenía, pues es importante porque fue el primer asesino serial conocido. Y el marica tenía una dinámica en donde también efecto alcohol, y él buscaba prostitutas y dentro de su ritual de asesinato era sacarles el útero. Uf. Entonces también era muy específico con que tengo que sacarle el útero. Uy, qué Pero él tenía una pena. profesión. Pues se supone... Era médico. Ginecólogo. Era, No, acusaron. era Ahorita, médico obstetra. ahorita les cuento más detalles, pero fue que se confundieron. ¿Sí? Sí, habían encanado a un médico, que porque pues se creía que tenía mucha habilidad a la hora de sacarles los órganos, y entonces encanaron a un médico y a una señora. Pero cuando las personas estaban encanadas hubo otro asesinato similar, entonces empezaron a investigar otras Que personas. no eran los Que no era el que habían sospechado. Pero sí, ese era el modus operandi del hombre. El de Ok. Nes, ¿cuál era? Y tenía a Pogo, el payaso. John Wayne. Gacy. John Gacy. John Gacy. Wayne Gacy. Sí, el Yo no sé cuál es, güey. Pogo el payaso. ese fue un No me asesino habla así, de no los sé cuál es. años No me habla así. entre Pogo, marica. de los años entre el 68 y el 78. Entonces en la casa encontraron más o menos unas 33 víctimas, que eran jóvenes, adolescentes. Entonces también, digamos como que los convencía porque les ofrecía trabajo, a muchos los contrataba, pero después los llevaba a la casa, los drogaba, los violaba y los ahorcaba. Entonces también tenía como ese patrón de el abuso, las drogas y emborracharse también. Ok. ¿Alguno de los que hemos dicho no abusaba sexualmente o No, estamos viendo ya como un digamos, criterio? el mío es Ted Bundy y también tiene ese patrón, o sea, patrón de abuso sexual. Él particularmente también pues planeaba algún tipo de mentira. El perfil era como mujeres entre 18 o 25 años, más o menos. Y pues se acercaba a ellas con una mentira donde las podía como ingresar al carro y las ataba o las golpeaba y las llevaba a un lugar lejano en donde particularmente les fracturaba el cráneo regularmente, la mayoría, y tenía sexo, pero una marca de él era que le gustaba morder la zona genital de las mujeres, arrancarla prácticamente. Tenía sexo con las víctimas después de Necrofilia, muertes. sí, necrofilia. Como Dahmer. Necrofilia, sí. Ok. ¿Todos también son necrofílicos? Dahmer, sí. Dahmer, Igual sí. dentro de lo que yo alcancé a investigar, casi todos los asesinos en serie, sus asesinatos tienen un componente sexual, ¿no? Pues imagínense que para el mío no, para el mío era más una especie de rabia hacia la mujer. Entonces no había violación e identificaban que el hombre, al final dedujeron como que el hombre se había infectado de sífilis. Entonces como que odiaba a las mujeres por haberlo contagiado. Ok. Bien, hablemos un poco como de la historia de ellos, ¿no? O sea, en general como que los asesinos Hay algo en seriales... común. Exacto, hay un tema común. Bueno, yo estaba investigando un poco porque se tiende a confundir la sociopatía con la psicopatía, Ujú. ¿sí? Y la mayoría de estos asesinos seriales son psicópatas
y no tanto sociópatas, ¿correcto? ¿Estamos Sí. por ahí? Ujú. Entonces decía, por ejemplo, que, bueno, todos están marcados dentro del trastorno de personalidad antisocial, pero ya dentro de ese espectro pues existen los sociópatas y los psicópatas. Psicópata. Ajá. Y los psicópatas sí tienen una marca a nivel genético importante, o sea, un factor que predomina la parte genética muy importante, ¿no? Es el componente biológico. Exactamente. Que es regularmente una afectación en la amígdala, que es la que se encarga de Yo por eso me procesar quité, me emociones. mandé a operar y me quité las amígdalas. No quería tener emociones, no quería sufrir, no quería llorar. que es el área que facilita pues sentir o procesar emociones y pues sentir empatía hacia los demás, que regularmente en este tipo de personas no está bien desarrollada. Entonces es una de las características del por qué hay una predisposición a ello. Sumado al factor biológico, también leí que encontraron afecciones en la zona orbitofrontal, un poco menos de masa prefrontal y disminución acá en la orbitofrontal, en las imágenes. Y hay una onda que cuando tomas un electroencefalograma se llama la P300, sí, P300, y en los electrodos frontales la onda era así y esta era más bajita en todos los Yo le seriales. veo a Sergio como más planito acá, así que... como más chiquitica la frente y todo. Búsquenme. Definamos pues las características entre el sociópata y el psicópata, ¿sí? ¿Qué les parece? Excelente, me parece excelente. Primera. Pues Una de esas es como el factor genético, ¿no? Dice que el sociópata, digamos que sí hay un factor genético también importante, pero predomina más como su historia de vida, su historia de aprendizaje, como los factores ambientales. Relacionamiento. Y muchas veces es como el tema de maltrato, agresión, un círculo, digamos un círculo social cercano, el tema de su familia Disfuncional. muy disfuncional, pero el psicópata sí ya más a nivel de predisposición genética. O sea, Ujú. puede haber un ambiente tal vez amable, pero si el hombre nace con esa predisposición genética, puede ser. Entonces, diga, ahí creo que fue una de las preguntas que nos hacían como en una de esas invitaciones de que habláramos precisamente de este tema y era si el psicópata nace o se hace. Se hace el marica y después comienza a matar a todos. Pues según lo que yo investigué, o sea, digamos que sí, o sea, volviendo al tema de la amígdala, sí es un factor que predispone, pero que se puede madurar de alguna manera. O sea, se hizo estudios en donde también habían personas con afectaciones tanto en esa área como en el lóbulo frontal. ¿En el pero- qué? En el lóbulo frontal. En el lóbulo frontal. Ese- ¿Cómo afectada esa área, no? Y las personas que de pronto no lo eran habían tenido un relacionamiento, como decía Jaime, un vínculo social, afectivo, mucho más madurado o funcional. Esa era como... Y que no todos los psicópatas necesariamente son asesinos, ¿no? O sea, no Exacto. todos llegan a cometer crímenes, Crímenes. sino es su capacidad o su falencia de empatía hacia las sensaciones de los Es demás. que eso también está muy acompañado de su historia, ¿no? Cuando si uno puede identificar que los asesinos en serie han tenido como esa historia de maltrato, violencia o violaciones, han sido víctimas y después pasaron a ser victimarios. Ajá. Entonces, eso es lo que dispara también como ese se podría decir, ese primer intento, digamos como ese de no tener el control a tener el control, y eso conllevó precisamente a que se desarrollaran precisamente los diferentes tipos de asesinatos en cada uno de los asesinos. Hay otro factor importante entre la diferencia del psicópata y el sociópata, y es que el psicópata sí tiene muy buenas habilidades sociales desarrolladas y el sociópata no necesariamente, pero el psicópata sí desarrolla muy buenas habilidades comunicativas, es una persona persuasiva, generalmente... Habilidades de manipulación Exactamente. Entonces, y de seducción, sobre todo también. Sí, son muy seductores ahí y manipuladores. Ay, Camilo. tú... Ay, Camilo. No, fíjense que eso que tú estabas mencionando son habilidades
Comienza a hablar. Eso que tú estás mencionando. Me está seduciendo. Es muy interesante, Jaime. Mírame a los ojos cuando te hablo. Jaime, eres uno de mis podcasters favoritos. Ya, no más. Uy, me sonrojé. No quiero aparecer sin mis genitales en un potrero. Que son personas que logran mantener esa manipulación y violación de los derechos de una manera muy prolongada, ¿sí? Y me causaba mucha curiosidad porque pensaba el sociópata, lo que yo entendí es que es como más impulsivo, Sí. ¿sí? O sea, como que no se rige tanto por la norma social. Le vale huevo la norma social. En cambio, un psicópata puede llegar a hacerte un trabajo De investigación. paulatino Total. en donde... Pero lo interesante es que el psicópata no entiende o sea, no siente la emoción, sino la Pero entiende la como lee. visualmente. Exacto. O sea, como, Exacto, pero es como muy la hábil. replica como por modelo, entiende Pero es como muy- la función. Pero es muy hábil para leer las emociones de las demás Ujú. personas y Claro. con base en eso actuar. Entiendo si estás asustado, entiendo si estás triste, pero me importa un Pero me culo. vale huevo, No no siento empatizo nada, con eso. nada. Y es que también ahí hace parte el control que puede tener esa persona sobre la otra persona, el someterlo, el darse cuenta que de esa persona depende el bienestar. Por ejemplo, en la serie de Dahmer, uno podía identificar que esa persona no era socialmente hábil, pero cuando llevaba a las personas a su apartamento, él automáticamente tomaba el control. Sí. Y a partir de ahí, pues la sometía. Inclusive en el juicio él decía que él no quería hacerle daño. Inclusive los asesinatos fueron más enfocados en drogarlos y que las víctimas no sufrieran. Pero sí él buscaba era el control que socialmente él no tenía. Ok. En cuanto al mío, que es Ted Bundy, el man sí también es súper persuasivo, weón. O sea, el man trabajó en política, pero el man tenía un tema de frustración social porque su familia, digamos que no tenía la posición, y algo que él era mitómano y decía que él era popular en la escuela y demás, pero cuando intentó vincularse a la escuela de leyes, se dieron cuenta que no tenía, o él mismo se dio cuenta que no tenía una capacidad intelectual tan alta. Y eso lo frustró y ahí comenzó a asesinar. Porque era uno de sus objetivos. Él era psicólogo. Él estudió primero un pregrado en psicología y después posteriormente hizo derecho. quería hacer derecho. ¿Tú no qué querías estudiar? Y se torció. Puro chiste de papá, ¿no? De tío viejito, güey. Y se dañó. Se perdió ese muchacho. Marica, miren que Garavito, por ejemplo, se estima que, bueno, digamos que identificaba 172 menores y 28 más después le descubrieron. Como inicialmente mató 178 menores de edad. Ese es el campeón. Sí. güey. Después 28 personas más, entre 23 niños y 5 adultos. Pero hay una aproximación, una estimación que pueden ser más de 300 víctimas de ese man, güey. Hijo de puta. O sea, es el segundo homicida en serie del mundo. ¿Quién es Y el primero? colombiano, qué El- orgullo tan ¿Quién es el primero? El monstruo Uribe, de los Uribe. Andes. un Garavito y De los Andes, el que asesinó también entre Ecuador, Colombia, y que también asesinaba a niños, es que no me acuerdo el nombre del Pero man. también es de por acá, estas tierras. Sí. ¡Qué belleza! Inclusive él salió en acá el no solo se hace 94. café. Él estuvo preso, es que no me acuerdo el Emprendedor nombre, de estuvo gente. preso en Ecuador, lo extraditaron a Colombia y salió como el 94, 98. Y de ahí no se sabe, no se sabe que... Y la mamá vive en Colombia. Y la mamá, pues, en teoría decía que él todavía está vivo, pero que no lo han ubicado. Fíjense que es muy curioso. Por ejemplo, el mío, el de Jack, el hombre formalmente solo le atribuyen 5 chicas. ¿Solo? Solo. Bueno, santo, pero digo, para ser serial, 5 me parece poco. Aunque bueno, otros dicen que fueron más de 11. El hecho es que pienso que por la ubicación geográfica, marica, aquí en Latinoamérica estamos tan acostumbrados a que se muere uno y se muere otro, que puede haber un serial entre nosotros fácilmente y pues no es descubierto. Y mira que de eso hablan como, leyendo un poco el tema de la historia del Garavito, también hay como unos titulares que se dan frente a todo esto y es el fracaso de la fiscalía. Sí, es la negligencia del Estado a proteger a las víctimas de un asesino serial. O sea, cómo este man
mata estimadamente más de 300 personas. Es Y demasiado, sí, marica, o sea... Es demasiado. Y que Y lo inicialmente descubren. ahí le dieron como una pena de 12, 18 años a Garavito, que después le ¿Ya salió, aumentaron. creo? No, No. el man tuvo una pena en el alma, una pena de amor. No, el man tuvo una pena de 1.853 años y 9 días de cárcel con 3 horas más. El hecho fue que como la justicia colombiana todo se junta, entonces Sí. le totalizaron 40 años, de los cuales por buen comportamiento puede salir a los 25 años aproximadamente y se le cumplen en el 2023, o sea, el próximo año. Ya. Es que ese sí es un bollo legal muy jodido. O sea, si yo mato a una persona es lo mismo que si mato a dos. Sí. ¿Sí? Es el O mismo a 100. crimen por el que me están acusando. Y ese es, pues, marica. Pero por lo menos en el caso de Dahmer, que mató a 17 personas, en total le dieron 17... Cadenas es más, perpetuas. 16 cadenas perpetuas. Y tengo entendido que una de las víctimas no estaba totalmente definido el caso de qué era lo que había pasado, no se había esclarecido y la familia aún, simplemente por el acto simbólico de que mi familiar también merece una cadena perpetua, Ujú. ¿sí? Pero pues ya si mató uno, si mató dos, ya, pero el acto Está simbólico de que son 16 a 17 cadenas perpetuas, además que uno dice coloquialmente como que cadena perpetua es toda la vida, pero creo que Pero hay mucha- legalmente eso son como 70 y algo de años. Y hay muchos factores que pueden reducir esa cadena. Pero en Estados Unidos sí no son tan flexibles. ya. Sí. Depende acá del las leyes- estado y depende del estado porque También hay pena por- de muerte. Por lo ejemplo, a menos- Dahmer no lo condenaron que- a muerte porque es que el el- estado en el que estaba no tenía pena de muerte. tenía pena de muerte. Texas es uno de los estados que tiene pena de muerte y que son de los más severos, por así decirlo, en la acusación de esas penas, pero hay muchos que no. Es más, cuando Dahmer lo condenaron, él dijo que él quería morir, él no quería Sí. la libertad y él lo que quería era que lo mataran, Es que pero ahí también cuadraron. ahí pero entra no. esa discusión que si el man sí estaba loco o no estaba loco. Y ahí uno puede empezar a analizar con marica. muchos asesinos Ese es en un serie. es un debate interesante. A él, Sticor. a él lo habían diagnosticado con un trastorno limítrofe de la personalidad, Ujú. esquizoide. Pero y en no- el momento no cumplía del juicio, con exacto, todos los- estaba acuerdo. O sea, Por él era eso- consciente que lo que hacía estaba mal hecho. Estaba mal hecho. exacto, Y por porque, eso a lo- y porque escondía sus crímenes. Pero Entonces, hay, por ejemplo, es importante explicarle a la gente porque, bueno, esquizoide, tal, limítrofe, y es un tema, por ejemplo, si se le atribuye a una esquizofrenia, quiere decir que hay un componente mental que la persona no puede controlar y es, por ejemplo, una alucinación, ¿sí? sí. Ujú. Una alucinación Visual, auditiva que él auditiva. escucha a Dios y Dios le está diciendo en su cabeza, mate a Daniel, ¿sí? Entonces, Pero si usted ve Péguelo. en la serie, por ejemplo, hay el que mató a Dahmer. Que el otro preso, ese sí preso. él tenía un decía que componente sí, esquizofrénico. que sí escuchaba voces y por eso él decía, ¿qué hago? Que Dios lo mandó a matar. Y uno no sabe, de pronto Diosito diga, mate esa gonorrea. ¿Quién quita? Puede ser. Sí, y ahí es donde se puede Me va a identificar matar mi las- mamá cuando escuche esto. Pero sí, ahí por eso sí es importante cómo identificar qué es un trastorno y cómo se puede manifestar en los diferentes comportamientos, digamos, de los asesinos en serie. Mm. Porque finalmente todos vienen, hacen parte del grupo de trastornos de personalidad antisocial que lo clasifica el DSM-5. Todos vienen a permanecer a este grupo. Pero si, por ejemplo, estamos hablando de una persona con esquizofrenia que mata es más por un tema... Entonces ellos lo que buscan siempre es como intentar sí, como atribuir Adjudicar, todo sí, eso Una enfermedad. para poder tratarlo más Quitarle- como una enfermedad mental y que no tengan una pena. Tan grande. ¿Ustedes vieron la serie? Sí. Sí, ¿Todo la vieron? No, la estoy terminando. Ya me Ay, hicieron el tan spoiler bobito. que lo matan. antes ya no va a participar. Bueno, hasta acá el primer episodio. Se retira uno. No, ¿qué les causó curiosidad? Yo tengo algo acá que les quiero contar, como que me causó curiosidad, pero como algo puntual que les ha gustado. Yo. La parte Pero que... no, es que tú no Pero lo has no la viste, terminado. No, pero ya voy adelantado. Bueno, esperemos La que parte- cuenten y a espera, ver si al final sí, pego. sí le responde. Porque puede que no sea tan relevante, pero me causó mucha curiosidad que
está buscando placer sexual, autoestimulándose. Y no puede ver las fotos, las chicas, nada. Y recuerda cómo le hacía la disección a... Sí, como un animal Sí, de y los entonces que... recuerda que estaba metiendo el dedo ahí y eso sí Ujú. lo excita y ahí llega. Eso me pareció retrastornado. Sí, retrastorno. ¿Y si te pareció a ti que tienes una... Que yo soy Parafilia. trastornadito. Si te pareció, Tienes es otro nivel. tienes unas prácticas ahí como medio... No, digamos... que te una- gusta una de la- chupar una- media? Algo acompañado de lo que dice Camilo, yo lo veía, digamos, esa misma escena similar, era cuando él asociaba, por ejemplo, el hacer la disección de los animales acompañado del papá, que era como, digamos, como que siempre sufrió de abandono, nadie le paraba bolas, pero Sí, lo los abandono. únicos recuerdos agradables que él tenía era cuando estaba con el papá. Y eso digamos, el hecho de que el papá Uy, se sacó fuera... el arma. Uy, Camilo está Ay, Un show Diosito. muy especial. Entonces, el hecho de que la mamá lo abandonó, el papá lo abandonó, entonces como que el recuerdo de eso, y cuando tuvo el primer asesinato, como que volvió a sentir eso fue como el primer disparo excitatorio, porque inclusive cuando tuvo la primera víctima, que él lo abrazó, nadie le iba a decir que no tenía nadie él podía hacer lo que quisiera. Entonces como que eso se convirtió en ese disparo que lo excitó prácticamente para volver a sentir ese placer. Y volviendo a Garavito, qué pena que pausa un momentico el tema de Dahmer. El marica decía que las puñaladas también las asociaba como a un proceso de penetración Sí. en el momento y por Es eso que se excitaba. eso era lo que te decía anteriormente. No todos, digamos, tienen actos sexuales con sus víctimas, pero sí Un todos tienen un ritual. componente sexual. ¿Sí? Fíjate por lo menos lo de Garavito. No hay algo, digamos, en cuanto a acto puntual en lo que mencionas, pero el acto de cada puñalada, sentir un placer Sí, sí, sexual. Yo vi una entrevista que le hicieron posteriormente al papá de Dahmer y él se sentía culpable Ah. porque él creía que había impulsado al hijo a cometer esos crímenes porque lo llevó a experimentar con los animales muertos, pero él era muy curioso, ¿sí? Sí. Y desde muy pequeño le dio curiosidad el diseccionar los animales, extraerle los órganos, y él conservaba los huesos, Ujú. que fue lo que quiso hacer posteriormente. Leyendo un poco más, él quería o tenía la idea de crear un zombie. Lo que él quería era crear a alguien que no se fuera Que no se fuera. de su Mantenerlo. lado, porque todas las personas que él Lo habían quería abandonado. lo habían abandonado. Entonces tenía ahí una situación de abandono Inclusive muy que fuerte. ese disparador era eso, digamos, para que él cometiera un crimen era como que decir, yo me voy o me tengo que ir, y eso era lo que lo activaba. Ay, Y Ajá, ¿sabes qué fue lo curioso? exactamente. Él en ningún momento, o sea, obviamente después, como decía Dani, ya se disparó, obviamente, la matanza, pero su primera intención no era matar, sino era hacer un Compañero. experimento para poder controlar a la persona a su placer. Entonces él quería crear un zombie y la primera víctima de lo que hizo fue le hizo un hoyo en el cerebro y le Ajá. echó agua caliente, Ujú. ¿sí? Pretendiendo Que que se quedó estuviera taladro, totalmente huevón. sumiso a su Y voluntad. creo que fue uno menor de edad, creo que ese fue el Sí, menor de sí, edad, sí, sí. uno de 14 años. Y que era migrante. Sí, inmigrante. Era un migrante, sí. Muy Bueno, ya les voy a decir qué es lo que Perdón, a mí me ¿por qué no Creo me deja que hablar a fue, mí? Porque es que No, quiero aclarar espérenme ahí. todos, por favor. Espérenme todos, por favor. Ya les voy a decir también, a mí que me parece que también me pareció súper interesante como en la serie analizar desde el punto de vista como de su dinámica y de su relación con las otras personas. Pero vamos a dar este episodio hasta acá. Uy, Y pero está nos vamos para una segunda parte. Listo. ¿Les parece? Eso. ¿Les parece? Me De parece. uñas. Listo. Entonces nos vemos en 15 días con el otro episodio. ¿Sí? En 15. La segunda parte, ¿sí? La segunda segunda parte. parte. Listo. Segunda parte. 15, Oigan, 8. quédense a esta tercera temporada porque les aseguramos que va a estar una chimba. Vamos a tener Súper juiciosos. episodios súper muy prendidos. bonitos, con muy buena información, con una que otra risa. Y bueno, nosotros somos de Mentes Racionales. Un abrazo para todos. Gracias, Nos vemos. producción. Chao. Chao.